Bueno, vamos entonces estamos en la unidad número 2. Estamos dentro del programa de la materia en la unidad número 2. La unidad número 1 fue todo lo que era sistema numeración, y la unidad número 2 son los circuitos lógicos del álgebra de Boole. Y dentro de estos circuitos lógicos están lo que llamamos los circuitos combinacionales. Bueno, y antes que avanzar también, y antes que me olvide, recordarles que la semana, o sea, el 16 de septiembre, o sea, la semana que viene no, la próxima, estaríamos a 15 días, tenemos la primera evaluación parcial. Y esa evaluación parcial abarca la unidad número 1 y la unidad número 2 solamente. Entonces estaríamos en el avance de esta segunda unidad, que es lo que va a entrar en la evaluación del primer parcial. Recuerden, la evaluación va a ser el mismo jueves 16, en el mismo horario que comenzamos, o sea, 9:40. Vamos a tener, si bien la conexión virtual es a las 9:40, calculo que vamos a empezar 9:50, 9:55 más o menos. Vamos a tener aproximadamente una hora, hora y media, ya lo vemos, yo después le aviso el jueves que viene, el tiempo a través de un cuestionario que ustedes van a ir contestando. Ese cuestionario puede ser múltiple choice, o puede ser un verdadero falso, o elegir alguna de las respuestas que está, bueno, alguna de esas formas. Otra característica, el cuestionario es secuencial, o sea, se va avanzando, no se puede volver para atrás, es de un solo intento. Bueno, son las características que estamos tomando en lo que son las evaluaciones de este tipo. Por supuesto, estamos hablando de evaluación teórica. Después también ustedes tienen la evaluación práctica, que ahí puede ser un poco distinto. Seguramente hay que desarrollar algo, algún problema, alguna cuestión práctica. ¿Alguna pregunta con respecto a esto de la evaluación que quieran hacerme? Que a mí se me escape algo. Bueno, recuerden que se aprueba con 4, distinto que en el examen, ¿cierto? En el examen final se tiene que aprobar con 6. Acá en los parciales se puede aprobar con 4. Que para tener la promoción del práctico tienen que tener las notas 8, que tienen que, para tener la promoción completa, o sea, la aprobación directa, que tienen que estar ambas partes promocionadas, tanto el teórico como el práctico. También recordarles que la última nota es la que vale, o sea que el hecho de que ustedes les vaya mal en alguna evaluación, si después la recuperan con una nota mejor, esa última nota es la que vale. Por lo tanto, un alumno que ha tenido que recuperar no impide para nada llegar a una promoción o a la aprobación directa. Bueno, vamos entonces con lo que son los sistemas combinacionales. Son aquellos sistemas en los cuales el estado lógico de la salida va a depender solamente del estado lógico de sus variables de entrada. Lo podemos representar de esta manera. Entonces tenemos una caja negra, si se quiere, en el sentido de que todavía no sabemos qué hay acá adentro. Esto es sistema combinacional, y tiene unas variables de entradas, a sub 1, a sub 2, a sub n,
que son variables booleanas, o sea, cada una de estas variables puede tomar valor 0 o 1. Y tiene unas variables de salida, S1, S2, Sn. Lo mismo, también son variables booleanas que pueden tomar valores 1 y 0. Ahora, ¿cuál es la característica que distingue a un sistema combinacional? Que estas salidas van a tomar valores 1 o 0 dependiendo exclusivamente de los valores que tomen las variables de entrada. Si las variables de entrada cambian, el valor de la salida va a cambiar. Luego vamos a ver, cuando hagamos el diseño, sobre qué tiene que pasar acá adentro, qué tiene que haber acá adentro, para que estas variables cambien en función de las variables de entrada. Pero lo importante es entonces retener este concepto de que en un sistema combinacional las salidas dependen solamente de los valores que tomen las variables de entrada. Vamos a empezar a hacer alguna diferencia entre los sistemas de baja escala de integración, media escala de integración y alta escala de integración. Entonces, los sistemas o circuitos combinacionales que tengan hasta aproximadamente, no es taxativo el número, 15 compuertas, se trata de un nivel de escala baja de integración. Integración significa que está todo puesto en un circuito integrado, en un chip, donde allí en forma química, de acuerdo a las capas de sustrato que tienen, se establecen las formas, se implementan la forma de compuertas. Si son hasta 15 compuertas, es una escala baja de integración. Si es de 15 hasta 100 más o menos, es de mediana escala, y si es más de 100 va a ser de alta escala de integración, que sería ya el caso de los microprocesadores. ¿Cómo vamos a hacer el diseño de un sistema combinacional? Vamos a tener etapas. Estas etapas son, primero, un requerimiento de un usuario. Entonces, un usuario nos solicita un determinado diseño. El usuario quiere que el circuito responda de tal manera ante tal elementos de variables de entrada, ¿no? Por lo tanto, en la realidad esto se va a llamar un requerimiento y en nuestro modelo ahora de trabajo lo vamos a llamar el enunciado de un problema. O sea, el enunciado sería la primera parte de ese diseño del sistema. Lo segundo es obtener la tabla de verdad, ¿no? A partir de definir cuáles son las variables de entrada y cuáles son las variables de salida, armamos lo que conocemos como tabla de verdad, que ustedes ya la han trabajado. Y con esa tabla de verdad vamos a poder obtener, en función de todas sus combinaciones, cómo se comportará el circuito en función de esos valores que tomen las combinaciones distintas. La tercera etapa o fase sería deducir las expresiones canónicas de suma de producto y producto de sumas, que ya habíamos visto en clases pasadas, en función de algún requerimiento particular que nos indique que quieren suma de producto o que quieren producto de suma, o directamente en función de una economía. ¿Cuál de las dos es más económica? Acá, por ejemplo, un ejemplo dice diseñar un sistema combinacional de 3 variables de entrada. Vean que acá me están dando ya la cantidad de variables de entrada. Se me están diciendo que son A, B y C, lo cual es un nivel muy bajo, elemental de ejemplo, ¿no? Prácticamente no tiene ninguna complejidad. Esto lo aclaramos porque después puede haber situaciones, de hecho las va a haber, en donde no están definidas las variables de entrada, sino que nosotros las vamos a tener que deducir. Entonces, cuya salida debe tomar el valor lógico 1 cuando solo 2. ¿Perdón? ¿Pregunta? No. Entonces, cuya salida debe tomar el valor lógico 1
cuando solo dos de las variables de entrada sean 1. Entonces, tenemos tres variables A, B, C, por lo tanto tenemos 2 al cubo combinaciones, desde la 0, 0, 0 hasta la 1, 1, 1, y la salida F va a estar en función de ese requerimiento que nos indica acá. Solo dos de las variables de entrada sean 1. Por lo tanto, esto va a ser 0, la segunda va a ser 0, la tercera va a ser 0. Recién acá en la cuarta hay 2 1, por lo tanto la salida es 1. La sexta, acá tenemos 2 1, y la séptima, acá tenemos 2 1. Alguien podría decir, bueno, esta última también hay 2 unos. Sí, pero el requerimiento es que aparece la palabra solo. Si no dijera solo, entonces sí, esta última también tendría que ser 1. Entonces es muy importante cuando hablamos de lógica, ver bien las palabras que contienen el requerimiento o el enunciado, ¿cierto? Porque eso va a definir totalmente cómo se va a comportar después un circuito. Una mala interpretación del enunciado o de alguna palabra hace que el resultado del circuito sea totalmente distinto, ¿no? En función de la tabla de verdad, armamos la función suma de productos, ya sea algebraica o numérica, y la función producto de sumas, también algebraica o numérica. Acá, por ejemplo, vemos que la función suma de productos tiene 3 términos de 3 variables cada término, por lo tanto voy a tener una compuerta OR que sume los 3 términos y 3 compuertas AND de 3 entradas. Tendré en total 4 compuertas. En cambio, acá el producto de sumas vamos a tener 5 términos, por lo tanto vamos a tener 5 compuertas AND más una compuerta OR que sume a todos de 5 entradas. O sea, económicamente ya no es lo mismo una compuerta OR de 5 entradas que una compuerta OR de 3 entradas, como en este caso. Pero así todo, estamos viendo que la suma de productos es mucho más económica que el producto de sumas. Y por lo tanto, debería quedarme en la implementación con esta. Digo debería porque pudiera ser que no tuviéramos esa restricción de costo, cosa que es improbable, pero bueno, pudiera ser. O que directamente nos pidieran, no desde el punto de vista de realidad, sino ahora en un ejercicio que nos pidieran implemente el producto de sumas, independientemente si es económico o no. Bueno, el cuarto paso, entonces, va a ser la simplificación del método de Carnot, que es lo que vimos las clases pasadas. Acá hacemos solamente un resumen, recordando que el Carnot era la tabla, un método tabular. En el caso de dos variables tenemos las 4 celdas, donde poníamos los ceros o los unos en función de lo que queríamos simplificar. Luego venían las reglas, ¿no? Teníamos que armar la máxima cantidad de unos dentro de un grupo, pero la cantidad de grupos tenía que ser la menor, o sea que mientras menos grupos tenemos, menos términos vamos a tener, y cuanto más unos o ceros tenga ese grupo, o sea, más gordo, más se va a simplificar, que la variable que cambia de un lado a otro, de una celda con respecto a la otra, es la variable que se va, que en un grupo de 2, o sea, podría formar grupos de 2, 4, 8, 16, o sea que esos grupos tenían que ser potencia par, que en un grupo de 2 se iba solamente una variable, lo cual esa regla me garantiza que esos dos unos son lógicamente adyacentes, que en un grupo de 4 se van 2 variables, que en un grupo de 8 se van 3 variables, 16 se van 4 variables, etcétera, etcétera. Entonces, luego de esa simplificación, el último paso sería la implementación de esa función ya simplificada.
La implementación podría ser que venga directamente como de la ecuación o puede ser que se solicite con alguna determinada compuerta, por ejemplo, una compuerta NaN. Vamos a suponer que este usuario tiene solamente compuertas NaN. La pregunta sería, ¿puedo pasar de cualquier tipo de compuertas a compuertas NaN? Sí, se puede hacer perfectamente, o compuertas NOR. Eh, Eso lo van a ver en el práctico, si es que ya lo vieron, o pueden consultarlo para ver cómo es el proceso, pero bueno, a través de las leyes de Morgan, recuerdan Morgan en álgebra de Boole, entonces con eso se obtiene fácilmente el pasaje de una compuerta a la otra. Pero normalmente se implementa directamente como viene eh, la, la ecuación simplificada, con NaN, con AND, OR, NOR, OR exclusiva, lo que fuera, ¿cierto? Bueno, ahí están los pasos un poco, si quiero ir a una compuerta NaN, lo que decíamos. Visto esto entonces, insisto, tenemos circuito combinacional, es aquel circuito en donde las salidas dependen solamente de las entradas, que los pasos para simplificar para diseñar un sistema combinacional son, primero, un requerimiento de un usuario, segundo, obtener la tabla de verdad a partir de ese requerimiento, tercero, encontrar las expresiones canónicas, suma o producto, cuarto, simplificar por el método de Carnot o eventualmente por el método que fuere. Acá nosotros vemos el método de Carnot, pero ustedes tienen en bibliografía distintos tipos de métodos. O en alguna determinada empresa pueden utilizar otro tipo de método. Entendido este método, se entiende perfectamente cualquier otro. Y por último, la implementación que decíamos. Entonces, visto esto, ahora vamos a empezar a ver algunos de los circuitos que, desde lo más simples hasta un poco más complejos, que utiliza la arquitectura de una computadora. O sea, dentro de la arquitectura hay distintos tipos de circuitos. Bueno, vamos a empezar a ver estos tipos de circuitos que son los más utilizados, ¿no? Y que están dentro de cualquier tipo de arquitectura. Este primero, que es muy simple, vamos a ir de lo más simple a lo más complejo, como decíamos. Este circuito se llama circuito de la mayoría. O sea, en este circuito, que tiene tres variables, M representa la mayoría, en este caso, mayoría de unos, digamos. Podría ser representar la mayoría de ceros. Bueno, por lo general se representa la mayoría de unos, y entonces la salida va a ser 1 cuando tenga más unos que 0. En este caso tengo dos unos contra un 0, pongo un 1 en la salida. En este caso lo mismo, tengo dos unos contra un 0, dos unos contra un 0, y acá todos son unos. Entonces ahí me queda determinada la tabla de verdad. Volviendo a los pasos, al primer paso, un enunciado, que el circuito tiene que dar 1 cuando haya mayoría de unos. Segundo, bueno, en el enunciado tiene que decirme que de cuántas variables estamos hablando, en este caso de 3 variables. Segundo paso, tercer paso, hacemos la simplificación. Entonces, supongamos que completamos la suma de productos. Entonces, tenemos el primer 1 acá, con combinación C a B, o sea que tenemos la combinación 1, 0, 1, ¿no? Entonces, 1, 0, 1, ahí tenemos el 1. Este siguiente 1 es 1, 1, 0. Ahí tenemos el otro 1. Este es 0, 1, 1. Ahí tenemos el 1. Y el último es 1, 1, 1. Sería este 1. Por lo tanto, una vez que complete los unos, ahora armo los grupos. Indefectiblemente tengo que armar este grupo de 2. Este 1 que está acá me sirve para este otro que está acá, para un grupo de 2.
y este 1 también lo reutilizo para este de la derecha con este otro grupo de 2. O sea, me quedan 3 grupos de 2 unos. Por lo tanto, voy a tener 3 términos. Veamos este primero, este vertical. Tenemos que AB no comparo con nada, por lo tanto queda en su forma actual, que es directa, A directa, B directa. Y si entre esta celda C de 0 pasa 1, por lo tanto esa es la que se va. Me queda AB directa. Más, tenemos este grupo de 2, en este sentido C queda directo, porque no la comparo con nada, y entre esta columna y esta columna, la variable que cambia es A, acá vale 0, acá vale 1, esa es la que se va, y B, acá vale 1 y acá vale 1 es la que queda. Entonces me queda B por C, que sería este término. Y por último, este grupo de 2 unos, tenemos que C queda como está, porque no la comparo con nada, y entre esta columna y esta columna, acá A vale 1, acá A vale 1 es la que queda, y C acá vale 1 y acá vale 0 es la que se va. Entonces me queda el término A por C. Entonces ahí me quedó la ecuación ya simplificada. Por último, puedo hacer la implementación directamente y me queda el circuito, en este caso, 3 compuertas AND con una compuerta OR. Bien, un primer ejemplo de cómo implementamos entonces un circuito combinacional. Cualquier cosa me interrumpe. Bien, veamos este segundo caso, un circuito semisumador de 2 bits. Entonces, tenemos acá dos números de 2 bits cada número. O sea, tenemos el número A compuesto por el dígito A1 y A0 y el número B compuesto por el dígito B1 y B0. O sea, son dos números de 2 bits cada número. Y después tenemos S1 y S0, que son las salidas de la suma, con una variable C que es de acarreo, ¿no? Es lo que nos llevamos normalmente. Entonces, supongamos, en el primer caso, tenemos que sumar 0 más 0, o sea, todo va a ser 0, la salida. En el segundo caso, estoy sumando 0 más 1. 0, 1 es el 1, el resultado es el 1. Por lo tanto, voy a poner el 0, 1 y el acarreo 0. Tercer caso es 0 más 2, que el resultado es 2. Por lo tanto, voy a poner el 2, 1, 0 y el acarreo 0. Este caso, 0 más 3, resultado 3, 1, 1, 0. En este caso, 1 más 0, que vuelve a ser 1. 1 más 1, que vuelve a ser 2. 1 más 2, que es el 3. Y acá, en este caso, que quería que dieran, esto es el 1 más el 3. 3 más 1 es 4. Pero resulta que yo tengo como palabra de trabajo 2 bits nada más para poner el resultado. Y con 2 bits no puedo poner 4, porque el 4 es 1, 0, 0. Por lo tanto, indefectiblemente, ese 1 que me sobra tiene que ir al carry. ¿Está bien? Esto es lo que se llama entonces el semisumador. Después vamos a ver el sumador completo, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene este circuito? Que bueno, la palabra de trabajo es de 2 bits. Cuando uno construye un combinacional para una operación aritmética, tiene que tener en cuenta cuál va a ser el resultado más extenso que tiene
en función de, entonces, la palabra de trabajo que tiene que utilizar. Esto es, si yo voy a tener dos números de 2 bits cada uno, podría ser que A1, A0 sea 1, 1, o sea el 3, y B1, B0 también sea el 3. Por lo tanto, la suma es el 6. Entonces, con dos dígitos, no puedo representar el 6, que sería 1, 1, 0. Entonces, voy a tener que indefectiblemente ir al carry, y inclusive con el carry y todo no me va a alcanzar con un solo carry. Entonces, advertencia: cuando uno construye un circuito, sí o sí tiene que fijarse en una operación aritmética cuál es la palabra de trabajo que tiene que utilizar para el resultado en función de la máxima extensión numérica que tiene que, de los operandos que tiene que hacer, ya sea la suma, multiplicación o lo que fuera. Si no hubiera entonces hasta ahora ninguna duda, avanzamos en otro tipo de circuitos, un poquito más complejo, donde, pero muy utilizado. El circuito decodificador es un circuito que va a tener como entradas una variable binaria que va a representar un número binario, en este caso 3 variables, A, B, C, y va a tener como salida en este caso, 8 salidas digitales decimal. O sea, convertimos un número binario a un número decimal, al menos la representación del número decimal. O sea, si en A, B, C yo tengo, por ejemplo, 0, 0, 0, lo que estoy queriendo es que aparezca en la salida el 0, y por lo tanto se va a iluminar este I sub 0, o se va a poner en alto este I sub 0, o va a tener un nivel de tensión 1, I sub 0, y el resto va a estar en 0. Si, por ejemplo, yo acá tengo el 1, 1, 1, lo que estoy queriendo es que se encienda el 7. Entonces, en I sub 7 va a aparecer el 1 y el resto en 0. Si acá es 1, 0, 1, que es el 5, acá tiene que aparecer el 1 en I sub 5 y el resto en 0. Entonces, como concepto, el circuito decodificador decodifica de binario a decimal, dependiendo de cuántas son las entradas que tengamos en cantidad, vamos a tener la cantidad de salidas. Evidentemente, si tenemos 3 variables de entradas, solamente vamos a poder representar desde I sub 0 hasta I sub 7. Si tuviéramos 4 variables de entrada, yo podría tener desde 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1, 1, y entonces podría tener hasta 16 salidas para representar. Por eso decimos que el circuito decodificado es un circuito con entradas, n entradas y 2 a la n salidas. En función de cuánto valga n, voy a tener la cantidad de salidas. La tabla de verdad va a ser, entonces, ABC como variables de entrada, y desde I sub 7 hasta I sub 0 como variables de salida. Entonces, en el caso que tengamos el 0, en I sub 0 ponemos un 1, en el caso que tengamos el 1, en I sub 1 ponemos el 1, y así sucesivamente, hasta el caso que tengamos el 7 y ponemos un 1 en 7. Luego de esto tendríamos que simplificar. Tendríamos que simplificar con 8 salidas, o sea, 8 Carnot, un Carnot para cada salida, y cada Carnot tiene que tener 3 variables de entrada. ¿Qué pasaría si
Ahora hacemos el circuito inverso. O sea, en vez de decodificar, codifico desde un valor decimal a un valor binario. Por ejemplo, en este caso tendríamos 10 desde la A0 hasta la A9, ¿no? Valores de entrada, por lo tanto quiero encontrar el binario desde el 0 hasta el 9 y representarlo en forma binaria, con las salidas F0 hasta F3. Entonces, es exactamente igual que antes, pero inverso. Cuando acá aparezca, por ejemplo, un 1 en la sub 3, significa que acá va a aparecer el 0001. Si acá aparece un 1 en la sub 9, acá va a aparecer el 1001, que es el 9 en binario. De nuevo, en función de cuántas variables de entrada vamos a tener, van a aparecer tantas variables de salida. Si yo puedo tener un codificador que tenga 16 valores de entradas, bueno, voy a necesitar todavía poder hacer con 4 variables de entradas. O sea, hasta el 15 podría representarlo con 1, 1, 1, 1. Desde el 0 hasta el 15. ¿Cómo lo implementamos? Bueno, igual que antes, nada más que ahora la inversa. Acá teníamos ABC y las salidas, lo cual era simple para simplificar. Pero acá la cosa se complica porque vamos a tener, en este caso, 10 variables de entrada y las 4 variables de salida. Ahora, con esas 10 variables de entrada, vamos a tener un problema que tendríamos que tener un Carnot con 10 variables de entrada. En ese caso, si tenemos un Carnot hasta 4 variables de entrada, lo podemos representar. Si tenemos 5 variables de entrada, necesitamos 2 Carnot por cada función que quiera simplificar, en donde en un Carnot tenemos la quinta variable en 0 y en el otro la quinta variable en 1. Si tuviéramos 6 variables de entrada, necesito 4 mapas, en donde 2 de arriba tienen la quinta variable y en forma horizontal, y después los otros 2 en forma vertical, la sexta variable. Si tengo 7 variables, necesito 8 mapas. Si tengo 8 variables, necesito 16 mapas. Si tengo 9 variables, necesito 32 mapas. Y si tengo 10 variables, necesito 64 mapas. Por lo tanto, por cada salida, supongamos F0, voy a tener que completar unos en 64 mapas. Para F1 lo mismo, para F2 lo mismo, para F3 lo mismo. Lo cual se hace totalmente engorroso y ya ahí se deja el método manual, si se quiere, y se pasa directamente a un método de software. Se puede pasar a un método de software perfectamente porque todo esto son procedimientos algorítmicos y por lo tanto yo lo puedo llevar a un programa sin ningún problema. De hecho, sugiero que ustedes que están en Python intenten y no es nada complicado. Entonces, si no podemos simplificarlo con Carnot, bueno, directamente nos quedemos con los valores que sabemos que van a venir. En este caso, si yo pongo un 1 en A sub 0, significa que la salida tiene que ser 0. O, por ejemplo, si pongo un 1 en A sub 2, significa que la salida tiene que ser el 2, 0, 0, 1, 0. O si pongo un 1 en A sub 9, la salida tiene que ser el 9, 1, 0, 0, 1. Por supuesto, acá faltan todas las otras combinaciones, complétenlas ustedes como parte de ejercicio, ¿no? Acá, insisto, no tenemos que hacer las 2 a la 10 combinaciones, sino que tenemos que hacer solamente las combinaciones en las que va el 1 en cada una de estas variables. O sea,
uno en esta, uno en esta, uno en esta, uno en la que sigue, 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 y este último. Bueno, y ahí tenemos todos los casos. Y después, ¿cómo armamos la función? Directamente la armamos en función de lo que aparece, como suma de producto o como producto de suma, como ustedes quieran, sin simplificar. Entonces, hemos visto codificador por un lado, de binario a decimal, y decodificador de decimal, perdón, al revés. Decodificador de binario a decimal y codificador de decimal a binario. Y ahora vamos a ver un caso particular del decodificador, que es el decodificador BCD a 7 segmentos. O sea, el clásico display que ustedes conocen, que desde hace muchos años, que está en todos los circuitos, en los tableros, tableros para puntajes, relojes, qué sé yo, calculadoras, etc. Estos displays siempre hay un código universal en donde está constituido por los 7 segmentos, por eso se llama display a 7 segmentos, y cada segmento es un LED que tiene estas letras, A, B, C, D, E, F y G. Siempre se llaman de la misma manera. Y uno puede comprarlo directamente en el mercado, ¿no? Un display a 7 segmentos. Los hay de más display, ¿no? En este caso, uno solo. Por lo tanto, si yo tengo que representar las salidas con 7 segmentos, voy a poder representar desde el 0 hasta el 9 como último valor. Hablamos de números, ¿no es cierto? Números digitales, decimales. Entonces, si yo tengo que representar del 0 al 9, voy a necesitar seguro 4 variables de entradas binarias. El 0000 hasta el 0001, que sería el 9. Alguien podría decir, bueno, pero ¿qué pasa si aparece la combinación 1010, que sería el 10? Bueno, no debe aparecer, porque no hay forma que yo represente el 10 con un solo dígito, con un solo display. Eso vamos a ver que se va a llamar variables sin cuidado. O sea, son variables indiferentes, que no hay combinaciones indiferentes, que no hay posibilidades de que ocurran. Y esas las vamos a representar con X, que son las que tenemos. Eh, para resolver este cuadro, estoy en el chat, de decimal binario necesito hacer el mapa de Carnot a diferencia del binario decimal. A ver, vuelvo acá. No sé quién es el que me preguntó eso, me olvidé de ver el nombre. Si estamos en el decodificador, en donde tengo 3 variables de entrada, independiente de la cantidad de variables de salida que tengan, yo puedo hacer una simplificación perfectamente por cada una de estas salidas. Las puedo simplificar porque puedo armar un mapa de Carnot de 3 variables. Con un solo mapa, por cada salida, ya está. O sea que para implementar esto voy a necesitar armar, por supuesto, 8 mapas, uno para cada salida. Pero con un mapa puedo perfectamente simplificar cada variable de salida. El problema es cuando me aparecen circuitos en donde las variables de entradas ya pasan de 4, 5 o 6, que podría estar manejándolo todavía manualmente. Por ejemplo, este caso del codificador, en donde ya tengo 10 variables de entrada. Por lo tanto, con 10 variables de entrada, donde si cada mapa puede tener hasta 4 variables, puede contener hasta 4, A, B, C, D, 2 arriba, 2 abajo.
Entonces, si yo tengo una tabla de verdad con 5 variables de entrada, voy a necesitar 2 mapas, en donde en el primer mapa voy a poner la variable quinta en 0 y en el segundo mapa la variable quinta en 1. Hasta ahí lo puedo manejar. Y siempre con la misma regla después de simplificación, armando grupo. Ahora, si tengo 6 variables, voy a necesitar 4 mapas. 2 arriba y 2 abajo. En donde los 2 de arriba, por ejemplo, estos dos, o sea, en este sentido, voy a tener la variable quinta acá en 0 y acá en 1, y en este sentido, acá voy a tener la variable sexta en 1 y acá en 0. Y ahí todavía puedo manejarlo. Ya si son 7 variables, voy a necesitar 8 mapas, en donde estos primeros 4 van a ser para la variable séptima en 0 y estos segundos 4 para variable séptima en 1. Y así sucesivamente, lo cual se me complica. Por lo tanto, en este, en este circuito, que tiene 10 variables, no hacemos la simplificación porque necesitaríamos 64 mapas. ¿Tá? Directamente colocamos los valores que nos interesan y todas las otras combinaciones no nos interesan y por lo tanto no las colocamos. Y solamente implementamos cada una de las 4 salidas sin simplificar. No sé si con eso contesto. Perfecto. Araceli, eso es. Bien. Vuelvo entonces al decodificador BCD a 7 segmentos. Tenemos que si yo quiero que aparezca iluminado el número 0, es porque acá yo voy a poner 0, 0, 0, 0. Si quiero el número 0, entonces se tiene que iluminar A, B, C, D, E y F. Y G tiene que permanecer apagado. Entonces ahí voy a tener el 0. Por lo tanto, en mis variables de salida, acá hay un error. Tengan cuidado, esta línea que tenemos acá tiene que estar corrida de este lado. O sea, porque D forma parte de variable de entrada, ¿no? Hagamos esa observación. Entonces, vamos a tener como salidas de la A hasta la G. Si yo quiero el 0, todo tiene que estar en 1 menos la G. Entonces, todo tiene que estar en 1 menos la G. Y acá, bueno, a ver. Ahí hay un error. Si yo quiero el 0, 0, 0, 0, 0, la G tiene que estar en 0, apagada. Cuidado con eso. Hay un error en G. Cambien ese 1 por 0. Bueno, así sucesivamente con los valores, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero el 1, que sería la segunda combinación, 0, 0, 0, 1, tiene que estar prendido la B, la C, la B y la C. Estos dos segmentos y todo el resto tiene que estar apagado. Entonces, la B y la C prendidos, todo el resto apagado. Supongamos que queremos el 8. El 8, todo encendido. Por lo tanto, si nos vamos al 8, que sería este, 1, 0, 0, 0, todas las letras tienen que estar encendidas en 1. Bueno, ¿qué pasa si viene el 10, que sería el 1, 0, 1, 0? No puede ocurrir, por lo tanto, todas las salidas están con X. Las variables X, entonces, son variables sin cuidado, son variables que uno puede poner en X. La X representa 0 o 1, es indistinto, puede tomar cualquier valor. La ventaja de eso es que si yo quisiera simplificar la suma de producto, la hago valer 1.
por lo tanto voy a tener más unos y me va a permitir, a lo mejor esos unos más, hacer grupos más grandes. Si estoy implementando el producto de suma, la hago valer 0, y entonces esos ceros pudieran aumentarme grupos más gordos y así simplificar de la misma manera más variables. Acá tenemos la conexión, esto después ustedes lo pueden implementar. Supongamos que quisieran implementar un display de este tipo. Lo único que tienen que hacer es ir al mercado y, digamos, lo pueden hacer en forma manual ustedes con compuertas, haciendo estas salidas, ¿no? Y después haciendo como venimos haciendo, con compuertas, las compuertas que den, AND, NAND, lo que fuere. O, si quieren algo más práctico, van al mercado y dicen, quiero un 7447, que ya es el circuito implementado. Acá tienen, por ejemplo, las variables A, B, C, D que teníamos, con alguna característica un poco más electrónicas, que son niveles de tensión, que va en ese pin, y después va a tener estas variables de entrada que son de blanqueo total, o sea, de clear, de todos los displays, o de poner todo en uno, bueno, distintas características. Este tiene esto, ustedes siempre tienen la hoja de datos, o sea, cuando van al mercado dicen, me puede dar la hoja de datos donde están todas las características, y estas son resistencias, y se conecta cada una de las salidas a los distintos segmentos, que este no es un chip, sino que es un display, pero que tiene pines, tiene patas, y cada una de esas patas son estas letras que tenemos acá. Entonces las conectamos. Si no quieren hacer esto que ya es directo, lo implementan ustedes y lo conectan de la misma manera si tienen que tener este display. Bien. Digo, no estamos haciendo el desarrollo completo de cada uno de estos circuitos. Estamos viéndolo desde el punto de vista conceptuales, que hacen cada uno, pero sería una buena práctica para ustedes que ustedes después hagan el desarrollo completo, ¿no? Implementarlo, a ver cómo sale. O sea, por ejemplo, esto, bueno, acá tendrían que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Carnot, ¿no? 7 Carnot, uno para cada salida, con 4 variables de entradas. Y después implementar, simplificar e implementar. Bueno, acá tendrían otra forma de implementarlo, en donde, porque acá en este circuito se supone que van a entrar números binarios, 0, 0, 0, 0. Supongamos que yo quisiera entrar números decimales. Vamos a darle este circuito a un usuario que no tiene idea de lo que es un número binario. Y entonces sí tiene idea de que si aprieta la tecla 1, 2 o 3, se le va a aprender el 1, 2 o el 3. Bueno, ¿qué tendríamos que a este circuito agregarle antes? Bueno, podríamos agregarle lo que vimos nosotros como un codificador. Entonces, si le ponemos esto, antes del 74 que tenemos acá, 47, ¿no? Las salidas del decodificador, y después vamos a tener la entrada en número decimal, que sería algo parecido a esto. Acá está puesto como, esto podría ser un decodificador, como los que vimos, de binario a decimal, o podría ser directamente otro tipo de circuitos que viene, que son teclas, ¿no? Entonces, cuando uno aprieta alguna de estas teclas, directamente van a aparecer el binario que va a ingresar al 7447 y ahí va a ir al 7 segmento. Acá con alguna resistencia ya incluida, como si alguien quisiera hacer la implementación. Ya esto es más electrónico. Normalmente
Si pudiéramos ir a un laboratorio, esto lo podríamos implementar. No ocurre, no es porque no estemos en la presencialidad que no lo hacemos, ¿no? Digamos, normalmente cuando estamos en la presencialidad tampoco vamos al laboratorio. Y esto es porque la facultad no tiene implementado un laboratorio para la carrera de sistemas, laboratorio de electrónica digital, sino que lo tiene directamente para la carrera de electrónica, ingeniería electrónica. Y entonces, como somos muchos alumnos en sistemas, estamos hablando de por lo menos 3.000 en primer año, entonces no hay suficiente laboratorio como para que podamos hacerlo. No obstante, si ustedes vienen de un colegio técnico, esto seguramente que lo pueden haber hecho, o si alguien tiene curiosidad, va directamente a una casa de electrónica y dice, quiero armar un display de 7 segmentos con un teclado, y directamente en la casa electrónica les dan todos los componentes que necesitan y les explican inclusive cómo armarlo, no hay ningún problema. ¿Qué más? Recordar acá que BCC es la tensión, que tiene que ser 5 volt. Recordar que las resistencias son para limitar el paso de corriente. Si no ponemos esa resistencia, el paso de corriente puede quemar el componente directamente. Bien. Si no hay ninguna duda, a ver, me fijo en el chat. Claro, por ejemplo, Nicolás dice que hizo este circuito en el colegio, tercer año, exactamente. Seguramente, Nicolás, venís de un colegio técnico, así que excelente. De cátodo común, exactamente. José Luis, bueno. Del Balseiro, claro, exactamente. Bueno, bárbaro. Sí. Recordarles también que no podemos avanzar, estamos en la carrera de informática, de software, y por lo tanto no podemos avanzar en estas cuestiones electrónicas, porque nos llevaría muchísimo más tiempo, pero también decirles que si hay alguien que le guste la carrera, le guste el hardware junto con el software, bueno, para eso es la carrera de Ingeniería en Computación, ¿no? La carrera de Ingeniería en Computación, que está, bueno, en la Nacional creo que está, y creo que en la Católica también, es una carrera que tiene el 50% de software y el 50% de hardware, de electrónica. O sea que, digo, por si alguien... Bien, avancemos entonces con el siguiente circuito. El siguiente circuito es el multiplexor. Este es uno de los circuitos que también se utiliza mucho en el hard de la arquitectura, y es un circuito que va a permitirnos sacar información por un canal, pero de todos estos canales de información de entrada. O sea, para este circuito yo voy a tener 8 variables de entrada, o sea, 8 canales de entrada, y quiero que alguno de estos canales, o sea, alguna de esta información que esté en estos canales, salga por I. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para indicarle al circuito cuál de estos canales quiero que salga? Entonces, siempre el multiplexor va a tener que tener lo que se llaman variables de control. Las variables de control en este caso serían A, B y C. Entonces, ¿por qué necesito 3 variables de control? Bueno, porque tengo 8 canales que sacar. Entonces, cuando las variables de control tomen el valor 0, 0, 0, D0 es lo que aparece por I.
Cuando esta sea 0, 0, 1, D1 es lo que aparece por I. Y así sucesivamente, hasta que esta variable a veces sea 1, 1, 1, y D7 es la que aparece por I. Entonces, el clásico multiplexor que todos conocemos, que usamos todos los días, el clásico control remoto de un televisor. Eso es un multiplexor, ¿no?, que es desde analógico a digital. Entonces, cada vez que nosotros cambiamos o avanzamos, estamos cambiando una frecuencia y dejamos pasar en esa determinada frecuencia el canal digital que aparezca, ¿no es cierto? Bueno, esto como tabla de verdad directamente es la variable de entrada, y como variable de salida I, acá hemos puesto lo que tiene que aparecer. Aparece lo que hay en D0, aparece lo que hay en D1, etc. Esto es lo mismo, ustedes implementenlo después, muy fácil. ¿Y dónde utilizamos esto en el computador? Fundamentalmente en lo que vamos a ver, que son todos los sistemas de memoria. Entonces, cuando queremos multiplexar bloques de memoria, lo hacemos a través de un multiplexor, ¿no? Cuando queremos ir, ya sea a través para una lectura de un bloque o para una escritura de un bloque de memoria, lo hacemos a través de un multiplexor, ¿no? O cuando, por ejemplo, queremos a nivel ya de microprocesador trabajar con determinada información de determinada celda, tenemos que elegirla y ahí podemos hacerlo a través de un multiplexado. Que si este circuito se entiende, entonces podemos avanzar al inverso de él, que es el demultiplexor. O sea, es exactamente al revés. Es un circuito en donde vamos a tener las 8 variables de salida y en este caso una variable de entrada llamada G. Entonces, el dato que tenga G quiero que aparezca o por I sub 0, o por I sub 1, o por I sub 7. Y de nuevo, ¿cómo hago para que este dato en G aparezca en alguna de estas? Lo tengo que hacer a través de una variable de control. Esta variable de control es la ABC. ¿Por qué 3? Bueno, porque tengo que controlar hasta 8 datos de salida. Con 3 me alcanza perfectamente. Si tuviera menos canales de salida, podría tener menos variables de control. O al revés, si necesitara tener 16 canales de salida, voy a necesitar una variable más de entrada de control. Entonces, cuando, por ejemplo, esto sea 0, 0, 0, el dato que está en G va a aparecer por I sub 0. O cuando esto sea 1, 1, 1, el dato que está en G va a aparecer por I sub 7. Armar la tabla de verdad, tenemos las 3 variables de entrada, y acá estaría faltando, si lo quieren hacer como G, la cuarta variable de entrada. Acá no la pusimos porque pusimos la G acá, a manera representativa, conceptual. Si esto lo quieren implementar, acá tienen que poner la G, y después poner el 1 en donde dice el valor que tenga G, en donde dice G. Así que bueno, este sería el caso de los demultiplexores, la inversa del multiplexor. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, ninguna. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué más? Tenemos esto, que bueno, lo que decíamos recién, donde hacemos la multiplexación en las direcciones de memoria. Acá aparece la primera vez la palabra bloque caché, o sea, eso lo vamos a analizar. Recuerdan, la memoria caché está
en la memoria rápida, la memoria que tenemos dentro del micro, que permite trabajar con mayor posibilidad las instrucciones que usamos más asiduamente, o sea, esas instrucciones que manejamos, que el micro por estadística va tomando, son las que se almacenan en ese bloque de cache. Bueno, los distintos tipos de bloques los vamos a analizar todo eso. Pero digamos, por ahora quedémonos con que el multiplexor es un circuito que se utiliza muchísimo en toda la arquitectura y fundamentalmente en todo lo que sea la transferencia de memoria o la elección de un bloque de memoria. Acá tendríamos un circuito de sumador completo, ¿no? Este circuito de sumador completo tiene, por ejemplo, dos variables de entrada para sumar, un carry interno y un carry externo y la salida S. Entonces, por ejemplo, cuando tengo 0, 0 y 0 en el carry, obviamente la salida como resultado es 0 en S y 0 en el carry out. O cuando tengo 0, 0, pero tengo un carry in en 1, entonces la salida es 1. Acá tengo 0, 1, por lo tanto la salida es 1. 0, 1, pero tengo un carry in, entonces quiere decir que ya es 1, 0. Pero como tengo una sola salida, tengo que poner el 1 en el carry out, como habíamos hecho antes. En este caso, por ejemplo, el último, tengo que sumar 1 más 1, que es 1, 0, más 1, que es 1, 1. Entonces la salida, ahí sí me entra en 1, 1. Bueno, este es otro tipo de circuitos. Y hay algo que no sé si lo dije, pero estos ejemplos que estamos viendo de circuitos no son exclusivos. ¿En qué sentido? No es que cuando uno diga, tengo por ejemplo un codificador, ¿no? Este es el codificador. Tiene 10 entradas, 4 salidas binarias. No. En este caso, estamos tomando como ejemplo un codificador que tiene 10 de entrada y 4 de salida. Pero hay muchísimos tipos de codificadores. En función de cuántas variables de salida quiero representar, va a haber cuántas variables de entrada. Quiere decir que uno va a un manual de datos de los circuitos y va a tener muchísimos tipos de codificadores. O, si lo quieren más simple, pudiera ser que en una evaluación les pidan construya un codificador de 4 variables de entrada y 2 variables de salida, por ejemplo. O que les digan construya un codificador de 16 variables de entrada y 4 variables de salida. O que les digan construya un codificador de 10 variables de entrada y 2 variables de salida. Y entonces ahí ustedes tienen que decir, no, pare, si usted tiene 10 variables de entrada con 2 variables de salida, no se puede. O sea, se puede, pero no va a poder representar los 10 valores. O sea, estos son ejemplos de lo que estamos haciendo. Lo único que sí podría decir que el BCD a 7 segmentos, sí, es la única forma que habría. Alguna diferencia sería si yo quiero, por ejemplo, tomar 2 números, representar 2 números. Bueno, voy a necesitar 2 displays, en donde voy a tener que tener ya ahora, o hago 2 circuitos de estos, o en uno mismo pongo más variables de entrada y todas las letras duplicadas. Bueno, son particularidades. Lo mismo el multiplexor. En este caso tenemos un multiplexor que tiene estas 8 canales de entrada, pero podría ser de que yo tenga un multiplexor solamente para 4 canales de entrada, con lo cual con 2 variables de control ya me sobra. Bueno,
O podría ser que tenga 16 o 64 variables. Bueno, ¿cómo hago si no hay en el mercado uno que tenga 64? Bueno, voy a empezar a trabajar con este y después todo lo que falta con otro segundo y veo cómo lo conectamos. Bueno, ahí empezamos a jugar un poco ya hacia la electrónica, ¿no? Entonces, digamos, estos son los ejemplos conceptuales de este tipo de circuitos. Lo mismo que los circuitos, por ejemplo, sumadores. En este caso estamos hablando de un sumador muy simple, que tiene nada más que 2 bits para sumar. Bueno, uno lo puede complejizar de la manera que quiera. El comparador, y con este terminamos, el comparador es un circuito simple también, que se lo usa mucho, que compara la magnitud de dos números. Entonces acá tengo el número A y el número B, de dos dígitos en este caso, A0, A1, B0, B1. Y la salida que me indique mayor, igual y menor. Lo que sí es importante es que me tienen que decir qué quiero comparar con respecto a qué. Acá estamos comparando A con respecto a B. Si no me dicen que es A con respecto a B, no sé cuál es mayor con respecto a qué. Digamos, una característica importante. La tabla de verdad, muy simple, A1, A0, A1, B0, B1, los números, y como salida directamente mayor, igual o menor. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, 0 con 0 son iguales, pongo un 1 en igual. En la segunda combinación, 0 con 1, 0 es menor que 1, por lo tanto pongo menor. ¿Ven? Estoy comparando siempre A con respecto a B. Acá, por ejemplo, tenemos el 1 con el 1, que sería directamente iguales, y por lo tanto pongo el 1 en igual. Bueno, y así sucesivamente con todos. Circuito simple. También como ejercicio les dejo para que ustedes esto lo implementen, ¿no? Ya está la tabla, hay que simplificar y nada más. Por último, estas son lo que decíamos de variables sin cuidado, para, digamos, van a tener casos de problemas en donde van a tener que utilizarlas o pueden utilizarlas. Se puede diferenciar las variables, las funciones totalmente definidas, son las que toman valores 0 y 1 seguro, ¿no? En la salida, y de las variables incompletas o funciones incompletas, que son entonces términos irrelevantes o indiferentes, también llamadas variables sin cuidado. O sea, son, cuando estamos seguros que eso no va a ocurrir, podemos usarlas como una X, en donde la X puede tomar el valor 0 o el valor 1 indiferentemente. Y hasta acá llegamos en esta parte. La clase que viene vamos a avanzar en unos circuitos un poco más complejos, combinacionales, y ya empezar a introducirnos en lo que sigue, que son los sistemas secuenciales, ¿no? Los sistemas secuenciales van a ser sistemas en donde a estos combinacionales le vamos a agregar algo más, que va a ser la función tiempo, y ahí va a empezar a aparecer el concepto, los primeros conceptos de memoria. Entonces, como ustedes ven, vamos en complejidad creciente, ¿no? De a poco vamos aumentando cada vez más, le vamos agregando algo más. Es como digamos, un sistema modular en donde cada clase que avanzamos agregamos un poco más de algo a ese sistema, y con el objetivo final de llegar a esto de la arquitectura, ¿no? Que obviamente es compleja y tenemos dos maneras de presentar esto. Tenemos dos maneras de trabajar la arquitectura. Una manera sería a nivel técnico, ¿no? A nivel técnico, uno a lo mejor en 4 o 5 clases
puede presentar directamente la arquitectura, decir, bueno, a ver, este es el micro, estos son las memorias, estos son los bus de dirección, bus de address, lo que fuera, se conectan así, así, y listo. Y ahora veamos cómo se aplica y nada más. Y eso sería a nivel técnico, lo cual nos daría una limitación tremenda. Digamos, podríamos trabajar a nivel técnico con el microprocesador y con la arquitectura. Sí, se podría, siempre con un techo, ¿no? Hasta ahí. Ahora, si nosotros queremos hacer nuevas arquitecturas, si nosotros queremos hacer el óptimo funcionamiento algorítmico del software usando el hardware que tenemos, no hay duda que necesitamos comprender conceptualmente todo desde el inicio, porque si no, no hay forma de hacer algo nuevo, no hay forma de innovar. Y lo nuestro como ingenieros es eso. Nosotros no somos tecnólogos en el sentido de técnicos. Recuerden, ¿cuál es la diferencia entre el técnico y el ingeniero? El técnico ejecuta un procedimiento de algo que alguien hizo. ¿Y quién es ese alguien? El ingeniero. Entonces, ojo, no estoy desmereciendo a un técnico ni la profesión del técnico, para nada. Estoy diciendo, son dos cosas totalmente distintas. Eh, y en ese sentido, nosotros tenemos que ir desde lo más simple. Miren, empezamos con sistema de numeración, una pavada, si se quiere decir, número binario, qué sé yo, la conversión, son, digamos, una cosa que uno podría directamente leerla sin ningún problema. Eh, y vamos de a poco complejizando cada vez más, cada vez más le vamos agregando. ¿Por qué? Porque necesitamos comprender conceptualmente cómo se hace todo el desarrollo, de tal manera que después como ingenieros nosotros podamos decir, bueno, ahora yo quiero que mi función desde el punto de vista del software utilice en este momento que necesito mucha velocidad, lenguaje de máquina. Entonces necesito hacer bajo nivel sí o sí. Listo, me tengo que meter a micro. Bueno, pero ¿cómo puedo yo programar el micro si no comprendo, ojo, para programarlo bien? Para programarlo así nomás el micro y no voy a ganar ninguna velocidad. Entonces, para programarlo bien, voy a necesitar saber cómo está compuesto el micro, cómo es el micro por dentro. Bueno, de eso se trata entonces la materia. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? ¿Algún comentario o algo? Bueno. Bien, perfecto. Diría, estamos a 15 días del parcial, recuerden esto, es una pena que no aprueben con muy buena nota el primer parcial, son nada más que 2 unidades, hagan los ejercicios, hagan todos los prácticos y como siempre, si tienen dudas, un mail durante la semana para contestar cualquier cosa, de tal manera que no, es solo un parcial. Bueno, recuerden, Santiago, que tenés el parcial teórico y el parcial práctico. Son los dos, sí, es uno teórico y otro práctico. En cada clase, en la clase teórica, hacemos el parcial teórico y en la clase práctica hacen el parcial práctico. Entonces, eso, ¿no? Así que bueno, de mi parte, nada más, que tengan muy buena semana terminada y que se cuiden y que estudien mucho. El primer parcial es unidad 1, unidad 2, o sea que sistema de numeración y sistemas combinacionales o sistemas de circuitos secuenciales. Muchas gracias, profe. Que tenga un buen día. Gracias igualmente. Chao, profe, buen fin de. Igualmente.